Bueno, entonces iniciamos ya formalmente esta primera clase de economía urbana. Les doy la bienvenida a todos. Mientras todavía admitimos a algunas personas, estamos dando también la bienvenida a Julieta. Ahí está. A todos más que se sumaron. Bien. Y como les decía en la charla previa, informal, antes de comenzar la grabación de la clase, hoy vamos a presentar la materia. Y es algo más que una presentación de esas habituales que se hacen, ¿no? Donde habla el profesor, ustedes se presentan y comentamos más o menos de qué va la materia, sino que ahí ya un poco nos vamos a introducir en algunas ideas, ya desde la presentación formal, sobre el contenido, ¿no? Porque tiene mucho que ver con la metodología de evaluación. Bueno, luego la bienvenida, entonces ya saben, porque ya han anotado en la materia, mi nombre es Gabriel Fernández Gasalla, soy docente de la universidad hace muchísimos años y me especialicé en economía urbana. Y además de ser docente de esta materia, soy investigador en la universidad de tiempo completo en estos temas. Y yo estoy dedicado por completo a la investigación de economía urbana y esta materia tiene que ver por completo con las investigaciones que yo hago, entonces trato de mantenerme al día y ofrecerles a ustedes un material muy actualizado, ¿verdad? Bueno, después cuando nos veamos personalmente, quizás ustedes me van a contar un poco más de su vida académica. Ya estuve un poco husmeando en las materias que han cursado, ¿no? Porque ustedes en el campus encuentran sus antecedentes académicos. Lo hago no por curioso, sino solamente por una cuestión de ver cómo podemos orientar un poco más la carrera en relación a las carreras que ustedes, a la materia en relación a la carrera que ustedes están estudiando, ¿verdad? Pero después lo charlamos, digo, para no robarles tanto tiempo hoy y hacerlo un poco más dinámico, vamos a dejar esas presentaciones, comentarios más personales de ustedes para la presencial. Y bueno, en cuanto a la dinámica de las clases, vieron que las materias se presentan como teórico-prácticas, ¿no? Teórico-prácticas, o teóricas o prácticas, ¿no? A mí me cuesta siempre plantear esa distinción entre teoría y práctica porque entiendo que no hay mejor teoría que aquella que se aplica. Todas las teorías terminan aplicándose, si no son ideas en el vacío. Y toda buena práctica requiere de un fundamento teórico, ¿no? Cuando uno tiene que hacer algo, en cualquier ámbito, seguramente si se pone a indagar en profundidad, y si tuviera interés de hacerlo y el tiempo, encontrará que hay una teoría que explica por qué lo está haciendo de tal manera, ¿verdad? Entonces, eso de teoría y práctica, bueno, pues una cuestión, una formalidad que nos exigen en los programas. Esta es una materia que es teórica y práctica al mismo tiempo. Y vamos a producir cosas para poder promocionar la materia y para poder aprender, que es lo más importante, y conocer mucho más nuestras ciudades, a partir de este concepto, ¿no? Que la teoría y la práctica se aplican mutuamente al mismo tiempo. Bien, ¿cómo se aprueba esta materia? Vamos por ahí. Ustedes van a estar muy interesados en saber cómo se aprueba la materia, ¿no? Bueno, esperen que les muestro aquí. Me olvidé de pasar la diapositiva, pero yo desaparezco por un momento. Ustedes avísenme si no ven las diapositivas. Pues yo ahora cuando empiezo a pasar las diapositivas dejo de verlos perdón, en la sala. Ahí está. Bueno, la portada. Ah, esto les recuerdo, por si acaso, ya está medio que cocinado, ¿no? Porque ya nos comunicamos. Pero vamos a utilizar mucho, más que el correo del campus, con el que ya nos conocimos y nos comunicamos, que es econourbana.unq@gmail.com. El que estamos usando, ahí les voy a pedir que me envíen los trabajos prácticos, los exámenes. Les digo por qué, porque el correo del campus, el correo que sale desde el campus de la universidad, tiene muy poca capacidad y se bloquea rápidamente. Entonces, por ejemplo, cuando hay exámenes, cuando tienen que mandar videos y demás, la casilla se ocupa rápidamente y empieza a rebotar los mensajes que no pueden entrar. Por ahí les dejo también, no es obligatorio, pero teníamos en su momento, antes que existiera el campus de la universidad formalmente para las materias presenciales,
Un Facebook en Economía Urbana-UNQ, donde está muy bueno porque hay muchos videos, material, que si se quieren inspirar quizás por alguna actividad, ahí van a encontrar mucho material. Bueno, y ya saben también que tenemos nuestro grupo de WhatsApp, eh, ya tienen la dirección. Estas son nuestras vías de comunicación y obviamente a través del campo, ¿no? Y vamos a la... Entonces yo les contaba que la modalidad es híbrida, ¿eh? Vamos a hacer algunas clases presenciales, otras, ahí dice por Zoom. Bueno, por su momento el campus de la universidad nos brindaba Zoom, pero ahora lo hago a través de un Meet personal, ya no tenemos Zoom en el campus de la UNQ. Y les decía, ¿cómo se aprueba esto? ¿Cómo se promociona? Bien, hay dos exámenes domiciliarios con sus respectivos recuperatorios. No sé si ya han tenido alguna experiencia con exámenes domiciliarios. ¿Me confirman eso? Si ponen, ahora ya no los puedo leer porque salí del aula, estoy en la presentación y no puedo leer sus comentarios en el chat. Si alguien conecta el teléfono y me dice sí o no, para tener una referencia nomás. ¿Han tenido esa experiencia de exámenes domiciliarios? ¿Mm? Yo sí, Bueno, no te puedo ver. ¿Quién sos? Florencia Bruscini. Florencia, bien, bien. ¿Te gustó? ¿Te fue bien? Sí, estuvo bueno y fue más que nada por el tema de los paros, que el profe decidió hacerlo virtual. Ah, bien. ¿Qué materia? Perdón, soy curioso. Introducción al pensamiento social. Ah, perfecto. Bien, bien, bien. Bueno, nosotros, gracias, le doy muchas gracias, Florencia. Eh, Nosotros hacemos ya hace rato esto, me parece que justamente tiene que ver con esto, de decía recién, teoría y práctica, ¿no? Ustedes se van a llevar las consignas, les voy a dar las consignas un día, y ese mismo día, la semana siguiente, supongamos un lunes, un jueves, el lunes o jueves de la semana siguiente, hasta ese día tienen fecha de entrega, tienen plazo de entrega, mejor, ¿no? Entonces, durante esa semana ustedes trabajan en sus casas con consignas que exigen investigación, búsqueda de material, análisis de textos, de videos. Y por lo general, dentro de los exámenes domiciliarios individuales, también incorporo alguna pregunta que tiene que ver con el trabajo de investigación que van a hacer por equipo, donde la pueden responder en equipo. ¿Tá? Pueden responder esa pregunta y cada uno envía después la respuesta en su examen domiciliario individual, pero bueno, esto ya después vamos a verlo con más detalle. Lo importante es que tienen una semana para responder tranquilos en su casa, elaborar las consignas. Va a haber un trabajo que ahí, ese trabajo práctico, es un trabajo de investigación por equipos, como les decía, ahora vamos a ver más detalles, que requiere de ustedes que haya entre 3 a 5 integrantes, más una persona que tiene que ser como líder, coordinador del equipo, con el que yo voy a tener contacto directo por las consultas del equipo y demás, y para las entregas de los equipos. Así que la conformación de los equipos de 3 a 5 integrantes es muy importante. Yo les pedí que lo fueran avanzando, porque hay que aprovechar el tiempo que disponemos en la organización de esto. Entonces, por ejemplo, ya hay un equipo que a partir de hoy es el equipo 1, porque fue el equipo que envió primero la conformación. Sofía Campana, que creo que está por ahí también, Sofía, Abril Ayarza, que también la vi, ingresó a la sala, y Julieta Aquino, que creo que también está. Así que ese es el primer equipo. Eh, Me lo envió el mail Sofía, puede ser que ella sea la líder, coordinadora, eso lo deciden ustedes. Traten de que sean personas que tengan la voluntad, el interés, la capacidad para mantener contacto directo, al menos 1 o 2 veces por semana con el docente. Eh, y bueno, capacidad de coordinar también situaciones que se pueden dar en el equipo, división de tareas, apurar con los plazos de entrega y todo eso que exige una coordinación. Eso lo dejo a voluntad de cada equipo, cada persona que lo decida, o el equipo le asigne esa tarea. Yo la voy a considerar como el líder o la coordinadora de, del equipo. ¿Mm? Y bueno, antes de darle más detalles sobre en qué consiste el trabajo en sí, el contenido, en realidad es un informe. No es tanto un trabajo de investigación académica, sino que es un informe
¿eh? Y donde vamos a simular que ustedes integran, cada uno de estos equipos integra una consultora especializada en recursos humanos, en negocios internacionales, en asesorar a empresas de turismo y hotelería, especializadas en negocio hotelero, o quizás un poco de cada cosa también, eso es una otra posibilidad. Y ustedes tienen que presentar un informe donde van a evaluar las posibilidades, las condiciones de factibilidad ante la demanda de un cliente, de clientes, que le piden a ustedes justamente un informe, un estudio de factibilidad para hacer inversiones en Argentina en hotelería y turismo o en negocios internacionales o algo que tenga que ver también con recursos humanos, ¿verdad? O que exija cierta calidad y definición y concepto de recursos humanos para desarrollar una inversión en Argentina. Les cuento una experiencia, por ejemplo, el cuatrimestre pasado, quien demandaba eso, en este simulacro de trabajo solicitado era un grupo catarí, Qatar, ¿no? Se jugó el mundial y ahora está el conflicto bélico. Un grupo catarí quería invertir en Argentina, entonces, bueno, cada grupo, cada equipo de trabajo, simulando ser una consultora, le ofrecía alternativas de inversiones seleccionando ciudades argentinas. Eso es lo importante. O sea, le tienen que ofrecer o los chicos de cuatrimestre pasado, los estudiantes, le ofrecían a ese grupo catarí alternativas de ciudades argentinas donde podían hacer esas inversiones. Entonces tenían que relevar, evaluar cada ciudad, las posibilidades que tenía, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y amenazas, ¿no? Como todo estudio FODA. Bueno, y quedó algo muy bueno, muy, muy bueno. Después vamos, si tenemos la ocasión en la clase presencial, en la próxima, el jueves próximo, les voy a presentar algunos resultados de esas investigaciones para motivarlos, ¿no? Y para que ustedes incluso puedan superar eso en cuanto a calidad. Fue muy, muy buena, se aplicó inteligencia artificial, eh, varios bots también, ¿no? Que simulaban ser tanto los cataríes que querían la inversión como los estudiantes que como consultores le ofrecían sus servicios. Bueno, quedó algo muy, hasta divertido les diría, ¿no? Nos divertimos mucho con eso, ¿no? Y fueron muy, muy buenos trabajos, de altísima calidad. Y ya en otros cuatrimestres también pasó lo mismo, así que es una muy buena experiencia. Y bueno, entonces, ahora en un ratito vamos con el tema del trabajo, pero los exámenes individuales domiciliarios representan el 50% de la nota y el otro 50% lo representa el trabajo de investigación por equipo, ¿eh? O sea que ahí tienen el 100% de la calificación. Si se sacan 7 o más de 7 promocionan, entre 4 y 6 van a un pendiente, ¿no? Que toma luego un final, y menos de 4 aplazados. Entonces, esa es la calificación final que va a surgir de todas esas instancias de evaluación. Y además además del trabajo de investigación por equipo, hacemos muchas actividades, al menos 4 quizás, una por cada unidad aproximadamente, que puede ser actividades individuales o por equipo, donde tienen que responder a situaciones, a cosas que estuvimos viendo en cada una de las unidades. Bueno, por ejemplo, acá, bueno, antes de pasar a las indicaciones sobre el tema del trabajo de investigación, hasta acá se va entendiendo, más o menos tienen alguna consulta, algo que quieran ver en particular. Esperen que voy a dar una vuelta a ver si puedo entrar ahí. A ver, yo resolví, entré a ver al chat si alguien me quiere preguntar algo. Bien, bueno, está bien. Si no comprenden algo, si quieren que les aclare algún detalle, me cortan, no hay problema. Bueno, entonces,
Organicen los equipos. Conclusión de esta primera parte. Es muy importante, no se duerman con eso. Yo diría ya que para la semana que viene, cuando nos veamos presencialmente, la conformación de los equipos tiene que estar resuelta. ¿Mm? Me envían por mail, como hizo Sofía Campana, la conformación, un mail que diga, profe, acá, estos somos los que vamos a integrar el equipo y el nombre de las personas. Y por orden de llegada le vamos a asignar el número. Pero, por favor, eso lo tengamos resuelto porque así vamos ganando tiempo. Lo favorece a ustedes, porque cuanto más tiempo tengamos los equipos conformados, más van a poder trabajar y mejor va a ser el resultado del trabajo. Eh, y otra cosa que me anoté por acá, bueno, vamos a ver un poco el detalle, porque este trabajo de investigación tiene entregas pautadas. Ahora lo vemos, me lo anoté aparte para recordarlo, pero ahora cuando vamos a hablar un poco más del trabajo en sí, que es tan importante, lo vamos a mencionar, eso de las entregas pautadas. Bueno, entonces, esto siempre se los presento en todos los cuatrimestres porque entiendo que uno dice 20 páginas, 30 páginas, ¿no? Les puede dar un poco de miedo, de susto. ¿Cómo hacemos para completar 20 páginas, 30 páginas? Es muy sencillo. Si respetamos este esquema del trabajo de investigación, que les puede servir para cualquier trabajo de investigación o para cualquier trabajo práctico que tengan que desarrollar en la universidad y a quien más, ¿no? O quizás ya lo hicieron, no sé. ¿Tienen alguna experiencia, han hecho algún trabajo así por equipos de investigación en alguna materia de la universidad? Sí, ¿no? Yo sí, cuando cursé comercio internacional. Introducción al comercio internacional. Sí, Para que no te veo, estoy buscando. Martina. Martina, ¿no? Sí. Introducción al comercio internacional. ¿Qué cursaste? ¿Con Leva, Reynolds? ¿Con quién cursaste? Ay, no me acuerdo los nombres. Reynolds es uno grandote con rulos. Y Leva es No, un no, no. flaquito que antes de ayer tenía rulos, ya no tiene más rulos. No, no tenía rulos. No, entonces Leva. Bien. Sí, no, creo que no, ¿eh? ¿La daba por virtual la clase? No, presencial. No, entonces debe ser hay otra persona, docente, otra Sí, persona que no es la medio conoce. rubiezón. ¿Cómo? Es medio rubiezón. No, sí, ya sé, no me acuerdo el nombre. Yo conozco a Leva y a Reynolds, pero bueno, Sí, tiene un apellido raro también. sí. Pero trabajan bajo la misma modalidad en general, que es bastante parecido a lo que hacemos aquí. Trabajos prácticos y demás. Bueno, te va a venir bien esa experiencia. Te va a venir muy bien porque Pauluc, me dice Florencia. Sí, ese. Pauluc, sí. No lo conozco. Es un docente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no lo conozco personalmente. Ahora nos pusieron ahí el apellido. ¿Vos, Florencia, cursaste con Pauluc también? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces también tenés experiencia en esto. Bien, perfecto. Bueno, me imagino que, claro, uno cuando dicen 20 páginas, es un montón. Y bueno, en equipo quizás el temor se diluye un poco, pero individualmente no, es mucho. Pero bueno, son 20 páginas. Entonces, miren, es muy sencillo. Cuando ustedes tienen que hacer un trabajo es, esto me lo enseñó a mí mi maestra en la primaria cuando me hizo hacer mi primera redacción, ¿vieron? Redacción tema libre, que uno tenía que escribir sobre algo. Bueno, es introducción, desarrollo y conclusiones finales. Un trabajo de investigación, en este caso un trabajo de investigación aplicada, tiene la misma estructura, introducción, desarrollo y conclusiones finales. Y lo importante aquí es mantener un balance, ¿no?, entre cada una de las partes. Por ejemplo, la introducción no tiene que ir más allá del 10% de la extensión total del trabajo. Serían 1 o 2 páginas como máximo. Si son 20 páginas, ustedes por ahí en este trabajo hacen un poquito más, ¿no? Qué sé yo, 30. Entonces serán 2, 3 páginas, ¿verdad? Y después viene el nudo del trabajo, que es el desarrollo. Que eso se lleva un 80% de la extensión total, más o menos. En 20 páginas serían unas 16 páginas, 15, 16 páginas, 17. Ahí está el nudo del trabajo. Y las conclusiones finales se llevan el otro 10% de la extensión total, también 1 o 2 páginas como máximo.
Parece una tontería esto, pero nos ayuda a organizar el trabajo y a comprender la importancia que tiene cada sección. Las conclusiones finales, que tienen un porcentaje menor, 10, 15%, bueno, depende de la extensión del trabajo, en cantidad total de páginas, es muy importante. Las conclusiones son muy importantes. Hay que cerrar el trabajo de una manera que aquí, por lo menos en este trabajo de investigación aplicada, es clave, ¿no? Porque ustedes se van a posicionar en este simulacro como consultores, como asesores. El equipo es una consultoría. Y de las conclusiones finales del trabajo, que lo vamos a llamar de otra manera, porque conclusiones finales vienen de la investigación académica, pero en un trabajo, un informe para un cliente, donde ustedes van a ser una consultora, una empresa consultora, las conclusiones finales son el punch final, ¿no? El golpe de knockout para que esas personas que los quieren contratar o para los que los han contratado y ustedes dan el primer informe, decidan realmente esa inversión en las mejores condiciones. Ustedes les van a dar una información clave que va a estar, en este caso, sobre el final del trabajo. Bueno, presentado, después vamos a ver en detalle. Cada una de estas partes lo vamos a ver en detalle y vamos a ver cómo en un trabajo de consultoría se desarrolla cada una de estas partes y a través de qué herramientas, eh, cómo se llama cada una de esas partes o partes dentro de las partes de los subtítulos y demás, ¿no? Pero eso ya cuando avancemos más en el trabajo. ¿Está? Entonces, lo importante es esta estructura. Ustedes tienen acá, no le den importancia, ven que donde dice fecha, son las fechas del cuatrimestre pasado, del segundo cuatrimestre. Yo todavía no las programé, porque imagínense ustedes con este tema de los paros, y hay varios, además de los paros, nos caen varios feriados, ¿no? Esto de dar lunes y jueves, entre los puentes y los feriados y demás, a veces nos cae un jueves, un lunes, bien. Entonces, pero hoy bien la columna de las fechas, que después vamos a actualizarla para este cuatrimestre, pero yo para ilustrarlos nada más, para que vean, va a haber, o sea, no es que ustedes el trabajo, yo les tiro las consignas y lo vuelvo a ver resuelto al final del cuatrimestre, el trabajo, no. Hay entregables que van a ser parte del trabajo por equipo, que se van entregando en distintas fechas pautadas, en primera semana, segunda semana, cuarta semana. Por ejemplo, en la primera semana, yo en la próxima reunión les voy a dar las consignas iniciales y ustedes en la primera semana tienen que hacer la presentación de las consignas, digamos, a la segunda semana. La selección de ciudad y el rol de la consultora, a qué se va a dedicar cada consultora. Eso es una página. Por ejemplo, la primera entrega es una página. No le va a llevar demasiado tiempo de elaboración, pero es una parte sustancial del trabajo. Y así en cada una de las semanas. En la cuarta semana van a tener otra actividad, en la quinta, sexta, décima, y más o menos para la décima segunda semana, van a tener ustedes, que es sobre el final del cuatrimestre, por lo general una semana antes de terminar, el informe completo con la presentación que tienen que hacer en clase. Hay una presentación del trabajo en clase. Esto es para que vean que nos vamos a ir organizando de esta forma programada. Ustedes van a ir haciendo entregas parciales, cada 1 o 2 semanas, y eso va a hacer que fluya también el trabajo, ¿no? A partir de este calendario se va a organizar mucho mejor el trabajo, y no tienen que depender ustedes de dejar todo para el último momento, y vamos a hacerlo el último día o la última semana, ¿no? Esto es algo secuencial que les va también, que permite también comprender, a mí me va a permitir comprender cómo van trabajando, comprender el trabajo, asesorarlos a ustedes también, darles ideas, recomendarles bibliografía, material en general, y después el resultado final va a ser un trabajo que después veremos más en detalles. Incluso la presentación se puede utilizar aplicando videos en inteligencia artificial, pero después hago una mención en particular del tema de inteligencia artificial y cómo usarlo en las clases. Y bueno, esto se entiende, ¿no? Que hay un calendario, si hay una duda me consultan. Por eso ya entonces para la semana que viene necesitaríamos tener conformados los equipos. Así yo les voy dando las consignas y ustedes empiezan a trabajar. Bien. Vamos a
a organizar un poco, a darles indicaciones generales para las tareas de los equipos. Como les decía, el objetivo general del trabajo es hacer un informe de consultoría. ¿Por qué un informe de consultoría? Bueno, podría ser un trabajo de investigación académica también, que lo hemos hecho. A veces vamos alternando, un cuatrimestre una cosa, otra. Pero me parece importante por el tipo de materias, las características de las materias o de las carreras que ustedes están estudiando y cómo se van a conformar ustedes como, cómo se van a educar, a instruir como profesionales. Un informe de consultoría creo que tiene mucho que ver con quizás las posibilidades laborales que van a tener ustedes en un futuro inmediato, una vez que se reciban, incluso antes, quizás empiezan a trabajar en áreas relacionadas con sus carreras antes de recibirse. A mí me pasó eso, por ejemplo. Yo empecé a trabajar, me faltaban 2 o 3 materias en temas que tenían que ver con mi carrera de economía. Yo soy economista, entonces empecé ya con eso. Y ese informe de consultoría, en general, va a requerir, como ustedes van a trabajar para un cliente que les demanda información acerca de ciudades que pueden ser útiles a los fines de su inversión, ciudades donde se localicen sus negocios, bueno, un perfil urbano y económico de la ciudad o de las ciudades que van a elegir, ciudades de Argentina, el análisis de las oportunidades y los riesgos para cada línea de negocio, bueno, por qué en esta ciudad conviene invertir en hotelería y no en otra actividad, o por qué en esta ciudad conviene desarrollar algún negocio relacionado con el comercio internacional, y eso tiene oportunidades y riesgos también. Vamos a utilizar una herramienta, entre otras, que quizás ustedes ya conozcan, que se llama la matriz FODA. ¿Han escuchado este término? Que quiere decir fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que en inglés es DAFO, ¿no? Porque están invertidas, pero de acuerdo a la bibliografía que se utilice para estudiar esto, FODA o DAFO, es lo mismo. Quizás en alguna materia de administración o en la materia, en los que cursaron la introducción al comercio internacional, ¿no usaron FODA? ¿Utilizaron el FODA para algo? Sí, para los trabajos. Ya, perfecto. Ahí con Pauluc, como decían recién. Sí, sí. Pero bueno, entonces ya sabés, vos en tu caso y también, bueno, vos eras, a ver, Martina. Martina. Y creo que Sofía también, ¿no? Había comentado por el chat que había estudiado con Pauluc. Sí, seguro, ya están familiarizadas con el FODA entonces, ¿no? Saben de qué estoy hablando. Sí, igual tendría que repasarlo igual. Bueno. ¿Cómo te fue, Martina, en la mate? ¿Aprobaste? Con un 9, así que bien. Entonces sos especialista en FODA. Ponele. Bueno, bueno. Bueno, pero esto está bueno también, recuperar lo que uno ya aprendió en otras materias. De esto se trata en la universidad, ¿no? Vieron que a veces pasa que uno aprueba una materia, a mí me pasaba eso también. Dejaba todos los apuntes y me olvidaba de todo, ¿no? Lo importante es ir recuperando, ¿no? Y utilizar conceptos, ideas, metodologías de otras materias, ¿no? Acá tratamos de hacer eso también. Así que la experiencia que hayan tenido con el FODA en otras materias les va a servir. No sé si están estudiando, están cursando administración en alguna, ¿cómo se llama? Corner, Darío Corner. ¿Alguno está cursando con Darío? Sí, yo la estoy haciendo en simultáneo. Bien, ¿quién me habla? No te veo. Julieta Aquino. Julieta. Bien, bueno, con él van a ver eso también. Usan mucho estas herramientas de gestión. Bueno, entonces, además del FODA, ¿no? Otro objetivo es estrategias y recomendaciones de inversión. Ustedes van a ser los ojos de los inversores. Imagínense que hay gente que no conoce Argentina. Claro, yo hablaba del grupo inversor catarí, porque esa fue la experiencia del cuatrimestre pasado, era un grupo inversor. Para este cuatrimestre, además de un grupo catarí, va a haber otros grupos inversores que quieren invertir en otras áreas de negocios vinculadas con estos temas que ustedes están estudiando. El cuatrimestre pasado fue solamente un grupo inversor. Y ahora me pareció más interesante abrirlo a otras posibilidades. Por ejemplo, les anticipo, después lo vamos a ver más en detalle, incluso me parece que en la presencial
la comunicación entre nosotros se va a hacer más ágil y vamos a poder utilizar otros recursos para que ustedes vean con más precisión estas cosas. Pero, por ejemplo, va a haber un grupo inversor que está buscando una ciudad, un grupo inversor inglés, que quiere invertir en la Argentina porque está ligado a los negocios del fútbol. Quiere encontrar un club donde pueda desarrollar inversiones en una institución deportiva, ¿verdad? Entonces tienen que encontrar la ciudad precisa para hacer eso. Vieron que hay toda una discusión ahora entre los futboleros, ¿no? Con la cuestión de las sociedades anónimas deportivas, mantener los clubes como asociaciones civiles. Bueno, no vamos a meternos con eso, pero es interesante, ¿no? Porque metemos un tema de actualidad, lo metemos dentro de la materia, y lo relacionamos con cuestiones, porque obviamente si alguien quiere venir a invertir en un club, tiene que saber cuáles son las características de esa institución, cómo se vincula con su ciudad, cuál es el entorno, qué potencialidades tiene, porque es algo más que fútbol, ¿no? Entonces, me parecía que puede ser interesante que aparezca también un grupo, además del catarí, otro grupo, estoy pensando en varios, un grupo asiático que quiere invertir en temas de salud y hotelería vinculada, lo llama el wellness, ¿no? A estos negocios. Bueno, pero eso después cuando lo presente formalmente en la clase presencial, lo vamos a ver con las diapositivas y demás, para que les quede más claro. Pero, y bueno, va a haber también en el trabajo lo que buscamos un plan de implementación, ¿no? O sea, en fases, un cronograma, una estimación de recursos. No es solamente decirle al grupo inversor, bueno, invierta acá porque este es fantástico, o no invierta acá porque hay que fundamentarlo, y hay que darle todo una serie de fases, ¿no? De etapas en las que tendrían que hacer esa inversión, y eso es una labor que tiene que hacer, una tarea de la consultoría, y que aparece en el informe de consultoría. Bien. ¿Alguna consulta? ¿Vamos bien por ahí? Bueno. Me paran, me consultan, me sugieren cosas también, si lo necesitan. Bien. Entonces, siguiendo un poco con el trabajo práctico, ¿no? Les anticipo esto. El informe final, yo les decía, no es un trabajo de investigación, no es investigación académica. Si bien está fundamentado en conceptos académicos, si bien está fundamentado en bibliografía académica, en estudios, de todo lo que ustedes van a hablar, va a haber un fundamento que van a estudiar previamente. Pero lo tienen que estructurar como un deliberable, ¿no? O deliberable, si lo toman literalmente en francés. ¿Qué es esto? Esto ustedes cuando empiecen a trabajar en sus carreras lo van a hacer habitualmente. Es un entregable. En criollo, en argentino sería un entregable. Un documento que ustedes tienen que entregar. Sí, ¿alguien quería hablar? ¿No? Bueno, seguimos. Entonces, eso es lo que tienen que entregar, ¿no? Es un entregable. Es un material profesional, aunque es algo que se utiliza mucho en el ámbito de las carreras que ustedes están estudiando, en el mundo profesional. Es un documento, un informe, una presentación, un modelo, un prototipo, que un equipo de consultoría, como dice aquí, o un proyecto entrega a sus clientes o asociados. Bueno, tiene que tener una estructura clara y coherente, porque ustedes imagínense, van dirigidos a un público que conoce del tema, pero no es un especialista. Un inversor no es un especialista, es alguien que tiene cierto interés, tiene los recursos, conoce del tema, pero no conoce específicamente de ese tema en estas ciudades que ustedes van a ofrecerles por su conocimiento, ¿no? Y por su experiencia en Argentina. El contenido tiene que estar respaldado en datos y fuentes confiables. Es muy importante esto, lo remarco, es muy importante. Les digo porque en la Argentina tenemos una muy mala costumbre, tenemos una muy sana, que es, somos una sociedad que opinamos, argumentamos, ¿no? Para cada situación, cada argentino tiene una opinión. Y está muy bien, digamos, un compromiso con la realidad. Pero tenemos una muy mala costumbre que acompaña a esta, que es la de a veces opinar sin demasiado fundamento basado en datos o en fuentes que sean confiables, ¿verdad? Son más que argumentos, opinamos, son opiniones, ¿verdad? En la vida cotidiana todos lo hacemos,
lo hago yo, lo harán ustedes, todo el mundo, toda la gente que tenemos alrededor, muchas veces opinamos sin datos, sin información. El dato es una cosa, ¿no? La información ya es el dato elaborado. Pero le pongo como ejemplo, ¿no? Para que estén atentos a estas cuestiones. Vean cualquier programa periodístico, ¿m? Puede ser en cable, en televisión abierta, en streaming. Los periodistas en general, y es una muy mala costumbre que tienen los periodistas, buena parte de ellos, no quiero decir que todos, que opinan sin datos, ¿verdad? Son opiniones, me parece tal cosa, tal otra, polemizan, pero no analizan. Entonces, lo importante, nosotros tenemos que ser muy serios en esto, porque en esto va nuestro trabajo, somos consultores, opinar con datos, argumentar con datos, transformados en información. Bueno, el lenguaje formal y adaptado al perfil del receptor, ustedes tienen que, no le están hablando a cualquiera, están hablando a un inversor, entonces hay que tener mucho cuidado con el lenguaje. Le vamos a dedicar, teniendo en cuenta que los inversores vienen de culturas ajenas a la nuestra, tradiciones, costumbres, vamos a dedicar, les voy a dar un material, no sé si le vamos a dedicar una clase, pero sí al menos el material disponible para ver cómo es la cultura de negocios en cada país de origen del grupo inversor, ¿verdad? Porque hay que respetar ciertas formalidades. Esto sobre todo le va a venir muy bien a la gente que está estudiando comercio internacional aquí en la materia. En comercio internacional, cuando uno va a hacer una negociación internacional, comprar, vender, si son funcionarios del área de comercio exterior, de relaciones internacionales en Argentina, tienen que promocionar a Argentina en el exterior, los diplomáticos, todos tienen que tener en cuenta las costumbres de las personas que están enfrente y que vienen a negociar con nosotros, ¿no? La forma en que uno se dirige, la formalidad. Nosotros los argentinos somos bastante informales en el trato, no está ni mal ni bien, digamos, es así, así somos. Y por ejemplo, ya enseguida nos tuteamos, ¿no? El tema de dar la mano, dar un beso. Vieron que nosotros nos conocemos, nos presentan a alguien, nos damos un beso, ¿no? Eso es rarísimo, es muy raro, es muy raro. Es una manifestación de afecto, ¿no? Y de cercanía. Está bueno, está muy bueno, porque vieron que muchas veces los extranjeros dicen que es pueblo afectuoso, el argentino, bueno, pero es muy raro, y eso, en algunas costumbres de algunos países, marca una distancia, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, no hace falta irse a Europa, Asia, África. En el resto de América Latina no se suele hacer ese saludo. Es muy raro, nadie se saluda, se saludan con la mano. Y más si son hombres y mujeres. En una reunión presentan a un hombre o una mujer. Acá, hola, ¿qué tal? Un beso, ¿no? Bueno, en la mejilla, obviamente. En muchos países ni siquiera la mano. Es un saludo a la distancia, encantado, ¿no? Bueno, esas cuestiones, qué se come, cómo se come, qué se debe decir, qué no se debe decir, son muy importantes, ¿no? La comunicación a través de un mail, ¿eh? No se puede responder un mail de esta naturaleza o enviarle un mail a un cliente en general, aún siendo argentino y conociendo nuestras costumbres, más en el caso de un extranjero, con el lenguaje informal que utilizamos habitualmente en un mail, ¿no? O en un mensaje en las redes sociales. Bueno, esto va a tener también un formato, ya siendo la presentación formal, ¿no? del trabajo, un formato, un diseño ejecutivo con logos, tipografía, colores corporativos, y es muy importante el cumplimiento de plazos y el alcance y la calidad definidos en el programa, ¿no? El cumplimiento de plazos, ustedes imagínense que están cumpliendo los plazos para la materia, están cumpliendo con el docente, por decirlo de una manera. Pero también es muy importante el cumplimiento de plazos en relación a este trabajo de simulacro que estamos haciendo de una consultoría. Ustedes tienen que cumplir con los plazos de la materia, que en realidad son los plazos con el cliente que están ustedes trabajando. Bien, entonces son todas estas cosas que van ustedes a trabajar, a necesitar en el mundo laboral. De alguna manera nos estamos anticipando a cuestiones que tienen que ver con el mundo laboral al que ustedes van a acceder como graduados en recursos humanos, en comercio internacional, en economía del desarrollo, y en administración hotelera
No, es administración hotelera. Siempre digo administración hotelera y turismo, pero es administración hotelera. Así que bueno, y les voy anticipando esto, después lo vamos a trabajar un poco más. La ciudad o las ciudades que ustedes van a elegir es libre, pueden ser una, dos o tres, de acuerdo al criterio del equipo, o, perdón, vamos al revés, perdón. La ciudad, objeto del análisis, lo van a elegir libremente, en principio, si ustedes tienen ciudades de Argentina, ¿no? Si ustedes consideran que esas ciudades son interesantes, las charlamos un poco y yo les doy el ok. Pueden también surgir de algún listado que yo les voy a dar, si están muy perdidos en los equipos. A modo de referencia les puedo dar algún listado también, o se las puedo sugerir verbalmente, ¿no? Como en el caso anterior, ¿no? Y es muy importante en el trabajo, en la selección de la ciudad y en los criterios para elegir esa ciudad, en la originalidad y la creatividad. Esto es importante para la selección de la ciudad y para todo el trabajo. Yo premio mucho la originalidad del trabajo y la creatividad, todo lo que el equipo agregue, incluso más allá de lo que se le pide formalmente para aprobar el trabajo de investigación aplicada. Y acá, cuando uno habla de creatividad, no hay límite. Pueden aplicar todo lo que necesiten ustedes y que crean conveniente para mejorar la calidad final del trabajo y que sea atractivo el trabajo para quienes tienen que evaluarlo, para el resto de sus compañeros, para que lo aprecien también en la presentación en la última semana de clases, y fundamentalmente atractivo para los clientes, estos clientes simulados que ustedes tienen, los inversores. Bien. Y hablando de creatividad, estos entregables parciales y finales que ustedes tienen que hacer, tienen que tener estas características: objetividad y foco, responder necesariamente a lo que se está planteando, rigurosidad técnica, esto tiene que ver con lo que veíamos, la utilización de datos, de información, de fuentes, cifras, gráficos, referencias bibliográficas. El informe ejecutivo, o sea, además del trabajo, ustedes van a hacer una primera página de síntesis, que tiene una función muy importante en este tipo de trabajos, en consultoría, porque es como un resumen de todo el trabajo que lo va a leer el grupo inversor o los representantes del grupo inversor y lo van a tener sobre la mesa en el momento de decidir, ¿no? Es como una síntesis, o quizás muchas personas de este grupo inversor no tienen el trabajo para leer las 20 páginas, pero con una síntesis de 1 o 2 páginas que se llama resumen ejecutivo, o informe ejecutivo pues corto, pues está pensado en la ejecución, y está destinado a ejecutivos. Bueno, eso es muy importante también. Después vamos a ver cómo se elabora. Esto es una anticipación, no se preocupen si no terminan de captar todo, porque hay mucha información ahora, pero después vamos a ir viendo secuencialmente. Esto amerita cada cosa una explicación en detalle para que ustedes puedan hacer un muy buen trabajo. Un formato profesional, como decíamos recién. Le doy mucha importancia a estas cuestiones formales: la portada, la numeración, los pies de páginas con fechas y autoría. La diagramación del trabajo tiene que ser limpia, agradable, bien organizado en cuanto a la tipografía, las interlíneas. Y la importancia también, esto también es muy común en este tipo de trabajo ya en el mundo profesional, los controles de calidad. Ustedes tienen que ser sus propios controladores de calidad. Antes de hacer cada entrega, revisar si se cumple con estos criterios, si lo que voy a recibir yo, que es lo que va a recibir también el grupo inversor, este simulacro, responde a todas estas características, si está bien presentado formalmente. La edición, la corrección ortográfica, que no haya errores de ortografía, el chequeo de datos, las fuentes y demás. Bien, bueno, y entonces luego... Bueno, esperen que hay... ¿qué más? En cuanto a todas estas cuestiones más administrativas para evaluar la materia, por hoy tenemos suficiente. Esto es en cómo se aprueba,
cómo se aprueba en términos individuales con los trabajos prácticos, los exámenes domiciliarios, el trabajo de investigación por equipo. Algo que me olvidé decirles, o se los mencioné al pasar, toda la bibliografía va a estar disponible en formato digital. Ustedes no tienen que comprar nada, ni siquiera tienen que ir al centro de fotocopiado, nada de eso. Esto va a estar todo en el campus, todo lo que es bibliografía, artículos interesantes y videos, todo eso va a estar disponible en el campus, accesible en la medida en que lo vayamos subiendo. Y antes de pasar a una cuestión que ya es un poco para ir introduciéndonos en el tema de la materia, de los contenidos, esto es la materia, ¿no? El trabajo de investigación también es la materia, pero los contenidos de la materia les queda hacer una reflexión en torno a la utilización de la inteligencia artificial. Bueno, hace un par de años ya explotó la inteligencia artificial, todo el mundo habla de esto, se utiliza habitualmente. Ya no tanto, pero en un primer momento, pero aún perdura, hubo un rechazo en el mundo académico, en las universidades, al tema de la utilización de la inteligencia artificial. Esto se está ablandando un poco por el trabajo de los propios docentes, por las demandas de los propios estudiantes y por la propia realidad, ¿no? Cuando la inteligencia artificial se utiliza apropiadamente, es un recurso muy útil que aumenta nuestra productividad y nos da una cantidad de recursos disponibles ahí, y aumenta también nuestra disponibilidad como humanos, ¿no? Para manejar la información. Entonces, en relación a esta materia, yo no tengo ningún inconveniente, es más, promuevo la utilización de la inteligencia artificial en esta materia. Insisto, no tengo ningún inconveniente y es más, promuevo, estimulo la utilización de la inteligencia artificial bajo los agentes que ustedes crean convenientes para utilizar. ChatGPT, Grok, Gemini, Notebook LM, lo que sea. Lo que ustedes, no sé si se me olvidó alguno de los más habituales, pero hay infinidad de recursos con los cuales puede uno trabajar en el mundo académico, en este tipo, como soporte también para las actividades de consultoría. Así que esto está claro, pero bajo ciertas condiciones, como cualquier herramienta. La inteligencia artificial es una herramienta. Después, si nos queremos meter en temas filosóficos, sociológicos, podemos plantearnos algunas dudas, pero en términos prácticos es una herramienta. La inteligencia artificial es una herramienta. Hay que utilizarla con criterio y hay que utilizarla con inteligencia para que esa herramienta nos brinde los resultados que pretendemos, ¿no? Entonces, en algún momento vamos a dedicarle ya inmediatamente, dentro de unas clases, quizás en la primera clase presencial, algunas técnicas para promptear. ¿Conocen el término promptear, no? Es hacerle preguntas. Los prompts son las preguntas que uno le hace a los agentes de inteligencia artificial. Por ejemplo, le preguntan a ChatGPT, decime cuál es el mejor lugar para ir a tomar cerveza en Quilmes. Eso es un prompt, ¿verdad? En la medida que uno vaya perfeccionando la pregunta, la calidad de la respuesta va a ser mayor. Entonces uno tiene la habilidad en esto de saber hacer buenas preguntas. Que no es más que lo que es un científico cuando investiga, cuando no había inteligencia artificial en Internet. Un buen científico es aquel que se hizo muy buenas preguntas. No tanto la calidad de las respuestas, sino las muy buenas preguntas que se hizo y las hipótesis que intentó responder, con las que intentó responder esas preguntas. Así que, vean ustedes, si vamos a estar deberíamos estar en contra de la inteligencia artificial en una universidad. No, al contrario. El trabajo científico es hacer buenas preguntas. Y si uno le hace buenas preguntas a los agentes de inteligencia artificial, no está dejando de hacer ciencia. Pero uno la tiene que utilizar con criterio, entender también que la inteligencia artificial no es infalible, comete errores. De lo mismo, ustedes van a Gemini, ChatGPT, abajo hay un pie que dice, ojo que nosotros cometemos errores, entonces hay que revisar. Y siempre que se utilice inteligencia artificial, hacer alguna mención. Por ejemplo, si ustedes hacen un cuadro, un gráfico, un mapa,
utilizaron inteligencia artificial, siempre se pone como fuente, como si ustedes sacaran el mapa, el cuadro, el gráfico de cualquier otra fuente. Tienen que citar la fuente. Bueno, fuente propia a partir de inteligencia artificial, ¿verdad? Siempre hay que aclarar eso. Con esos recaudos, y teniendo en cuenta que hay que frontear bien, frontear es hacerle las preguntas apropiadas, tenemos un recurso con una disponibilidad única en la historia de la humanidad, y la tenemos que aprovechar, ¿verdad? Con criterio, con criterio. Como si tuviéramos un martillo, ¿verdad? Un martillo es una herramienta muy importante en la historia de la humanidad, o una cacerola, ¿no? O un serrucho, un destornillador, un arco y una flecha. Son herramientas. Uno las puede utilizar con varios usos. Un martillo me permite clavar clavos de madera, armarme un refugio y guarecerme del frío o el calor extremo. Y un martillo utilizado de forma criminal es un arma también, ¿no? Entonces, lo importante es lo que está por detrás, el criterio con el cual se lo usa, ¿no? Y los límites éticos con los cuales uno lo utiliza. Eso es lo importante. Bien, ¿está claro esto de la inteligencia artificial? Ya me imagino que han tenido varias experiencias de inteligencia artificial en estas cursadas, ¿no? En los últimos 2 años, 3 años, esto se ha difundido. Pero ¿la están utilizando en las materias? ¿La inteligencia artificial? ¿Utilizan algún agente de inteligencia artificial? ¿Mm? ¿Me pueden contestar por audio o no sé, desmutean o por el chat? ¿Mm? ¿Sí o no? Les pido un sí o un no. Como si fuera mi inteligencia artificial. Les pido, ¿el PRONES han utilizado? Y ustedes me dicen sí, no. ¿No? Bueno, sí. Ignacio me dice que sí, depende de la materia, Florencia. María me dice que sí. Bueno, me alegra muchísimo. Me encanta que esto suceda. ¿Ven? Y la pregunta, ¿les fue útil? ¿Lo consideraron útil la utilización de la inteligencia, de los agentes de inteligencia artificial? ¿Sí? ¿Mm? ¿Le encontraron la vuelta? Sí, sí, Ignacio. Sí, sí. Bien, 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 bien. Sí. Saben, a mí, por ejemplo, como investigador, me sirve muchísimo para indagar en fuentes bibliográficas. Antes, para encontrar una fuente bibliográfica, uno tenía que ir a la biblioteca. O si no, si era digital, vieron que los bancos de bibliografía digital no están todos disponibles, hay que pagar, bueno, hay que asociarse. O si a través de la universidad, la universidad me tenía que dar un permiso para que yo acceder a las fuentes bibliográficas digitales de otra universidad, de otro centro de estudios. Bueno, eh, ahora lo utilizo, rastreo bibliografía o fuente con inteligencia artificial, siempre con mucho cuidado, porque hay un problema con inteligencia artificial que como es tan complaciente, te mima tanto la inteligencia artificial, que corre para el mismo lado que vas, que a veces te inventa fuentes. Buscame tal cosa. Yo lo hice a propósito, busqué fuentes de autores que no existen para testearla, ¿no? En las versiones más básicas, las free, ¿no? Y te puede responder que te inventa un texto. No, o toma diversos textos un autor que es real y te arma un texto que no existe en realidad, pero tiene las ideas del autor o de la autora, pero no existe como tal. Entonces, vos decís, no, pero esto no existe. Tenés razón, te lo cambia, ¿no? Y te busca los originales, o los artículos o los libros de ese autor, de ese autor. Pero entonces hay que ser pícaro, ¿no? Más pícaro que la inteligencia artificial, ¿no? Para utilizar esto. Pero sí, bueno, me alegra que tengan experiencia y lo van a utilizar mucho, espero que vean en esta materia. Esperen que alguien me escribió algo más por aquí. Bien. Florencia pone que siempre la utiliza. Genial. Bien, bien, bien. ¿Y para usos de la vida cotidiana, más allá de la universidad, la utilizan? ¿Mm? Buscan cosas. ¿Mm? ¿Tienen personalizados sus agentes de inteligencia artificial? ¿Lo llaman de alguna manera? ¿Sí? ¿O no? Yo al mío le puse, lo tengo
Eh, Florencia, sí, sí, se volvió mi Google, claro, claro, claro. Sí, sí. Bueno, Gemini es Google, ¿no? También está integrado ya directamente. Yo al mío le puse viernes, bien, porque como uno está en una, como Robinson Crusoe, el indígena, ¿no? Que salva a Robinson Crusoe, el famoso libro, este señor que se pierde en una isla. Y en un momento que estaba trabajando y me sentía medio solo, le dije, bueno, a partir de hoy te vas a llamar Viernes, por este motivo. Y le encantó. Y entonces mi agente de Géminis se llama Viernes, y me saluda y todo. Hola, ¿qué tal, Gabriel? Soy Viernes, ¿vamos a trabajar? Sí, sí. Así que ahí andamos con Viernes. Y ahí le voy poniendo nombres. Bueno, ustedes saben que cuanto más humanizan, mejor es, ¿no? Y la calidad de los textos también mejora, porque empieza a pensar como con los códigos de una persona, ¿no? Así que es importante también eso, humanizar los textos, ¿no? Si le pedimos algún texto, breve aunque sea, ¿no? Siempre conviene humanizarlo. Después, eso lo podemos ir viendo. Quizás ya lo experimentaron ustedes, ¿no? Hay técnicas para humanizar los textos, ¿no? Y son muy útiles para eso. Pero para eso es importante que el propio agente se piense como un humano, ¿no? Así que, bueno, para ir terminando entonces. No sé si quieren consultarme algo, alguna cosa más, algún comentario. Ahí está, bien, chequeo para no dejar a nadie colgado con los comentarios. Bueno, entonces, esto a modo de presentación, de acá al jueves, al próximo jueves, yo sé que hay feriados y demás, pero posiblemente les comparta algo en el grupo de WhatsApp, no se alarmen por eso, ni se sientan invadidos, pero lo utilizamos incluso para comentarnos cosas que tienen que ver con la materia, alguna noticia que tiene que ver con la materia que aparece de actualidad. Si quieren ustedes, si encuentran algo interesante, lo pueden compartir ahí también. Y también le voy a subir en el campus algunas cuestiones de las que charlamos hoy. Quizás les adelante el material sobre los prompts, para que ustedes vayan teniendo en cuenta cómo promptear con calidad y que sea efectivo. Algunas cosas de las que vamos a charlar ahora y demás. Quizás también les adelante un video que vamos a utilizar para la primera actividad de análisis, más allá del trabajo por equipo, ¿no? Que tiene que ver con esto, que vamos a ver a continuación, que estas son dos preguntas. Bien, recién les hablaba de las preguntas, ¿no? Nos guiamos por preguntas cuando hacemos ciencia, ¿no? Que van a guiar nuestra primera parte de la materia, ¿no? Son preguntas generales, y que quizás sobre el final de la primera parte, cuando estemos ya próximos al primer examen domiciliario, podríamos responder ya con propiedad, ¿no? ¿Qué es y cómo debería ser una ciudad y cómo viven cada uno de ustedes su experiencia cotidiana como habitantes de una ciudad? Unas reflexiones que vamos a hacer desde el comienzo de la materia, ¿no? Es entender que, primero, en primer lugar, enfatizar esto que les dije al comienzo, creo que antes de empezar a grabar la clase, que nuestra experiencia cotidiana es una experiencia urbana. Nosotros salimos de nuestros hogares, donde estamos en la dimensión privada, íntima, ponemos un pie en la vereda y ya estamos en el ámbito público, en el espacio público. Y si ustedes me piden una definición de qué es una ciudad, en dos palabras le diría espacio público. ¿O qué caracteriza por sobre todo una ciudad? Espacio público. Más allá de la calidad del espacio público, ¿no? Pero no importa eso, es esa experiencia cotidiana en el ámbito público, en el espacio público, es una experiencia en la ciudad. Eso es la ciudad. No podría haber ciudades si no hay espacio público. Una vida de puertas hacia adentro no es una vida urbana. Entonces, vamos a pensar un poco en las primeras clases, por qué eso es así, si siempre fue así, cómo se vive esa experiencia cotidiana en las ciudades, y entender que la humanidad ha ido evolucionando en un sentido o en otro, pero si hay algo que caracteriza esa evolución de la humanidad, en términos de su sociabilidad, de su vínculo con el otro y demás,
es que crecientemente su vida pasa por las ciudades, por las distintas ciudades con las características de las ciudades que vamos a ver luego en estas primeras clases, pero por algún motivo las personas, los individuos tienden, los grupos sociales, a concentrarse en ciudades. ¿Sí? A tal punto que ya hace unos 10 años se produjo una de esas grandes revoluciones silenciosas, esos acontecimientos que no pasan hasta ese día desapercibidos, pero son cambios civilizatorios, más o menos 2016, 17, por ahí. Por primera vez en la historia de la humanidad, del total de habitantes de la Tierra, el porcentaje mayor de habitantes en ciudades superaba al porcentaje de personas que vivían en el medio rural. Hasta hace 10 años, 15 años atrás, mayoritariamente las personas en el planeta vivían en ámbitos rurales. Hoy, la población urbana supera a la rural. Y como les decía también antes de grabar la clase, en muchos países es mayoritariamente urbana la población. En un país como Argentina, que tiene un territorio tan extenso, que sus principales actividades económicas están vinculadas con la vida rural, el campo, la producción agropecuaria, el 95% de la población aproximadamente, y es una tendencia creciente, vive en ciudades. Vive en ciudades. Así que Argentina, por ejemplo, es un país netamente urbano. De los de América Latina creo que es el porcentaje más alto. Quizás puede ser un poco más alto el de Uruguay, posiblemente, ¿no? Pero bueno, pues Uruguay es una gran ciudad y después son pequeñas ciudades muy vinculadas al medio rural, pero bueno, no importa, dejemos de lado Uruguay. Argentina es un país eminentemente urbano, ¿no? Y los problemas que tiene Argentina y las soluciones que tiene Argentina tienen que encontrárselas en términos de desarrollo de sus ciudades, de las que ya existen y de las que deberían existir. Entonces, por eso es importante estudiar esto, porque vivimos en un medio urbano y la mayor parte de los problemas, de las cosas que nos quejamos, tienen que ver con los problemas, de esos problemas que nos generan quejas y mal humor como ciudadanos, tienen que ver con la ciudad. Transporte, espacio público, seguridad, medio ambiente, salud. Los hospitales, las clínicas están instaladas, localizadas en las ciudades, no hay un hospital, enorme hospital en medio del campo, ¿no? Todos esos temas son temas evidentemente urbanos. El transporte, el tema de transporte, como se llama ahora la movilidad urbana, ¿eh? Ya no se habla más del sistema de transporte, de movilidad urbana. Nuestra vida como peatones, cuando nos exponemos a la mala calidad de las aceras, de las plazas, de los parques, la mala calidad del medio ambiente, ¿no? Todas estas cosas tienen que ver justamente con nuestra vida, con nuestra experiencia urbana. Así que vamos a reflexionar sobre esto y a partir de la próxima clase nos vamos a intentar responder qué es una ciudad, qué es una ciudad y qué es vivir en una ciudad. Y una de las primeras actividades que vamos a hacer de reflexión tiene que ver con un video, que también les voy a ir compartiendo en el campus como una actividad, un foro de actividades, donde les voy a dejar, ya es un clásico en la materia, si ustedes tienen amigos o amigas que han cursado esta materia anteriormente y llegaron aquí por recomendación, seguramente pregúntenle si vieron, hicimos el trabajo práctico de Burning Man, ¿no? El Burning Man. Bueno, ese video de Burning Man, que es una experiencia de una fiesta que se organiza en el desierto de Nevada, en Estados Unidos, nos va a servir a nosotros para pensar qué es una ciudad. Aunque parezca muy loco esto y poco vinculado en sí, ¿no? Por lo que van a ver, los videos que les voy a dejar y las consignas que les voy a dar, van a servir entonces para tener una primera reflexión acerca de que es una ciudad. Pero antes de eso vamos a tener que dar algunas precisiones acerca de las definiciones de qué es una ciudad, porque como pasa en otros órdenes de la vida, cada maestro tiene su librito, ¿no? Entonces hay muchas definiciones de qué es una ciudad, las vamos a ver, algunas de ellas vamos a analizarlas, y después vamos a pasar inmediatamente a, además de caracterizar la ciudad y las definiciones de la ciudad,
a ver cómo evolucionó la ciudad en la historia. Yo sé que a veces ustedes vienen con un poco, una sobrecarga de materias teóricas, de sociología, de historia, ¿no? Pero para esto es importante. Van a hacer un par de clases, no más de eso, sobre cómo evolucionó históricamente la ciudad, para entender por qué hoy vivimos en determinado tipo de ciudades. Entonces, eso es muy importante, para comprender cómo el cambio de la ciudad a lo largo de la historia modificó la vida en las ciudades, modificó la forma en que se vivía, se habitaba la ciudad, cómo se producía, cómo se comerciaba, cómo se estudiaba, cómo se movía, se transportaba uno por la ciudad y en las afueras de la ciudad, los vínculos sociales, cómo se fueron transformando. Y es muy importante sobre todo para llegar ahora estamos en un momento clave de la evolución histórica de la ciudad. Estamos pasando de un modelo de desarrollo de las ciudades basado en la industria a lo que se llama un modelo de desarrollo urbano postindustrial, entre otras formas de llamarlo, un modelo de desarrollo urbano postindustrial. Entonces, esto es interesante porque por ejemplo, Ignacio Legresti, si mal no recuerdo, Ignacio, ¿no? Que estudias Economía del Desarrollo, acá tenés un temazo, es muy importante esto, para todos, digamos, pero quien estudia Economía del Desarrollo tiene acá un gran tema, porque es lo que se está discutiendo hoy en términos de desarrollo urbano, el pasaje de la ciudad industrial en la que hemos vivido en las últimas generaciones, basada en la fábrica, en el desarrollo fabril, en la producción fabril, en la producción en masa, a la ciudad postindustrial que está basada en servicios, Servicios, no cualquier tipo de servicios, servicios, lo que llaman servicios de alta gama, que vamos a ver también en detalle aquí, servicios tecnológicos, con alta incorporación de tecnología y demás. Todo eso es un cambio cultural que está afectando el espacio físico, que es la ciudad, que es el espacio mayoritario, donde está viviendo la mayoría de la población, o tiende a ser la mayoría de la población a nivel planetario, y en muchos países ya es el porcentaje mayor de población. Y este es un debate que aquí en Argentina debería darse todos los días, porque Argentina viene de un modelo de desarrollo industrial a la vieja usanza de las ciudades industriales, fábricas, y ahora queda abierto el camino a pensar, bueno, pero la Argentina tiene que seguir basando en ese tipo de modelo, o las industrias que van a venir a futuro tienen que ver con las industrias del pasado, no será la industria otra cosa que tiene que ver con la tecnología, y todo eso se desarrolla en el marco de las ciudades, y fundamentalmente, afecta obviamente la vida económica, productiva, pero afecta también la forma en que nos movemos en las ciudades, la forma en que nos relacionamos con otros en las ciudades, afecta nuestros planes de vida. Vamos a ver, después nos vamos a meter un poco sobre los planes de vida que cada uno de ustedes tienen, y van a ver cómo cambió el concepto de familia, de pareja, de hábitat, dónde voy a vivir, dónde quiero vivir, con quién quiero vivir. Todo eso son transformaciones que se dan en la vida social, porque se dan transformaciones en la vida económica que ocurre fundamentalmente en ciudades. Así que, miren si es importante comprender la evolución de las ciudades y el presente de las ciudades, porque va a determinar, ahora estamos nosotros como en este tiempo histórico, en un proceso donde se abre, no está cerrado todavía, y las ciudades van a tomar distintos caminos de acuerdo a las características de cada país. Y seguramente con ustedes, bueno, ya son adultos, ¿no? Pero cuando sean adultos ya de 40 años, 50 años, van a vivir en ciudades muy diferentes a las que ustedes conocieron en su infancia, en su primera juventud. A mí me está pasando, yo reconozco que hay cosas de las ciudades en las que yo nací, en las que viví, tuve mi primera infancia, mi primera juventud, mis primeros trabajos y demás, que ya no es la ciudad, porque cambió la vida social, porque la ciudad cambió también. Así que un poco ese es el sentido de la materia, y ya vimos, bueno, cómo vamos a probar la materia, cómo vamos a desarrollar nuestro trabajo de investigación, vamos a seguir dando luego más precisión de todo esto, y ya introducimos un poco los temas iniciales, que tienen, obviamente de todo esto tienen material ya en el campus, pueden ir leyendo, pueden ir viendo algunos videos que les dejé también,
es muy importante que se vayan familiarizando. Yo les voy a estar insistiendo, leyeron, ustedes tienen el material ahí y lo van a administrar las lecturas, el análisis de esos materiales en función de sus tiempos, estudiantes universitarios. Pero ya tienen todo disponible, al menos para estas primeras clases. Así que bueno, para ir terminando, yo no tengo más para decirles hoy. Si alguien tiene alguna duda, la quiere hacer pública acá, algún comentario, aprovechemos estos minutos que nos quedan. Si no, yo me quedo, cierro la clase, la grabación, pero me quedo aquí en la sala, si alguien me quiere hacer alguna consulta personal, sobre todo en los equipos y demás, lo que ustedes quieran. Y bueno, de esta forma entonces cerramos la clase de hoy. Ha sido un gusto. Vamos a cortar la grabación y, como les decía, seguimos, yo me quedo un ratito más aquí en la sala. Formalmente, para la cierre de grabación, me despido y que tengan buen día y nos vemos la próxima semana.